Arturo Alessandri Besa nació en Santiago el 31 de octubre de 1923. Tras realizar sus estudios en The Grange School, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde donde egresó en 1949. Proviene de una familia con fuerte raigambre política y social. Es nieto del expresidente de la República, Arturo Alessandri Palma, y sobrino del también ex primer mandatario Jorge Alessandri Rodríguez. En 1973 resultó elegido diputado por la segunda agrupación de Antofagasta, cargo que no pudo cumplir en su totalidad cuando las Fuerzas Armadas asumen el gobierno. Entre 1977 y 1978 se desempeñó como consejero del Colegio de Abogados y miembro de la Federación Interamericana de Abogados. En 1983 fue nombrado cónsul honorario de Singapur en Chile, lo que le dio un amplio conocimiento sobre el Asia-Pacífico y sus economías emergentes. En 1990 regresó al Parlamento como senador independiente, representando a la región de Antofagasta. En 1993 fue candidato a la presidencia de la República, apoyado por la alianza denominada Unión por el Progreso de Chile. Fue el candidato del consenso al interior de la derecha política, pero no logró derrotar a su principal contendor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En la actualidad está dedicado a su profesión, aunque no descarta la posibilidad de volver a la política, de la que guarda muy buenos recuerdos. Arturo, estamos muy contentos de recibirte en este programa Cita con la Historia. Tú eres una persona que tienes un apellido histórico, nieto del León, sobrino directo de don Jorge, el Paleta. Como le decían. Dime, ¿cómo se siente? ¿Sientes un peso por llamarte Alessandri? Realmente no, porque nunca me lo han hecho saber, sino que es una cosa que uno asume naturalmente. Yo sé que es una ventaja. ¿Más una ventaja que...? Bueno, no, indudablemente es una responsabilidad, porque uno trata de por lo menos hacerle honor al apellido que otros antepasados hicieron tan conocido, tan famoso, tanto en política como en lo jurídico, porque mi padre fue un gran abogado. Yo no pretendo ser como fue él, que fue un gran abogado de foro, pero es una responsabilidad que uno tiene que pensar de que es una cosa que hay que cuidar. Ahora, pero no es una carga que uno se sienta oprimido por eso, por ningún motivo. Ahora, ¿bulle en ti menos, más, igual que el León y que don Jorge, esta cosa política propia de tu apellido y de tu familia? En realidad no, porque, bueno, yo intervine en política, fui porque un poco menos que me presenté. Es decir, mi papá cuando estaba vivo no habría dejado, porque no le gustaba la política, a pesar de toda la familia política. Pero el año 72, en plena Unidad Popular, yo llegué donde Ladislao Razo y le dije, vengo a hacer servicio militar aquí. Me dijo, qué bueno, te mando a Antofagasta. Le dije, pues si en Antofagasta no conozco nada, es tan seco. Le dije, no hay árboles. Y me dijo, vas a ver, te va a ir. Y me fue, bueno, hicimos una campaña bien larga, con toda la familia, nos instalamos allá. Era cuando las elecciones, como deben ser hoy día, eran en marzo, no a fines de año. Yo he propuesto innumerables veces que se corran todas las elecciones para marzo y no a fin de año, pero no me han hecho caso. Estoy como Hermógenes, que tampoco le hacen caso de todo lo que dice. Y entonces llegué allá, hicimos una campaña con toda mi familia y saqué la primera mayoría. Eso fue, claro, 73. en marzo del 73. Asumí el 21 de mayo y terminé en ¿El 11 de septiembre? No, un poquito después se disolvió el Congreso, como 3 días después. ¿Y tu experiencia ahí, tus relaciones con...? Mira, esa fue una experiencia un poco traumática, porque era tal la efervescencia que había. Las sesiones de la Cámara de Diputados eran violentas, había pugilatos. Yo me acuerdo que la hermana del presidente Allende, que era diputada, doña Laura, muy buena moza, sí, elegante, pero era muy activa en oponerse a todo lo que decía la oposición y a un pito.
no te y puedo tocaba el creer, eso no pito lo para que sabía. no se oyera lo que decían los otros. Así que, mire, era un revoltijo tremendo y bueno, terminó así, porque no se veía que la cosa no podía seguir. ¿Tú conversabas con don Jorge previo a los días del golpe, previo al 11 de septiembre? No. ¿Cuál era la mirada que tenía él de lo que No, estaba realmente pasando? realmente no. Lo más divertido que decir, no divertido, pero fue que yo hice un viaje a Europa y a Estados Unidos un poco antes del 11, del pronunciamiento militar. ¿No te gusta que le diga golpe? Bueno, es un golpe, sí, pero bueno, más elegante pronunciamiento militar. Y estaba en Estados Unidos y mi mujer me dice, Arturo, por favor, vente porque aquí hay mucha efervescencia, algo puede pasar. La LAN estaba en huelga, así que me vine el día 10. Llegamos el 11 a Lima, que el avión no sigue a Santiago, porque está malo el tiempo, no, hay revolución. Ahí nos mandaron a Buenos Aires y ahí esperamos una semana hasta poder entrar a Chile, pero antes, en realidad, con el tío Jorge no conversaba mayormente sobre todas cosas generales cuando había comida en la familia. Y pasa el tiempo, tú no tienes una actividad política activa bajo el régimen militar. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tú no...? Porque yo entré a la política un poco por como hay que hacer el servicio militar. Indudablemente que a uno lo atrae poder participar en algo. Pero después del 11 de septiembre, como se acabó la actividad política, me dediqué a mi profesión. ¿Pero te interesaba Bueno, lo que estaba pasando? Uno le interesa lo que está pasando y bueno, indudablemente que a uno le interesa por todo lo que pasaba. Pero actividad directa no tuve ninguna. ¿De alguna manera asesoraste a don Jorge en el trabajo de la Constitución del 80, él como presidente del Consejo de Estado? No, para nada. ¿Tenías malas relaciones, buenas relaciones? Con él, pero excelente. Pues, sí. Desde que murió mi padre era un poco un segundo padre hasta cierto límite. Y muy preocupado de mí, de mi hijo, quería mucho a mi hijo Arturo, pero asesorarlo en ningún caso. Él tenía sus ideas bien fijas en esto y son las que plasmó en el primer proyecto, que después se lo cambiaron, lo que le produjo bastante molestia, y por lo cual, una vez entregado el proyecto al gobierno, renunció. ¿Pero eso lo supiste tú antes? O... Después no discutía esas cosas. ¿Y a ti te conformó la Constitución del 80? ¿Te parecía una Constitución que podía regir los destinos de Chile para adelante? Mira, ahí había ciertas cosas importantes, porque con la experiencia de don Jorge Alessandri, que estimaba que la intervención del Parlamento en los gastos públicos no podía continuar. Porque antes de la Constitución tenían ciertas iniciativas en el Parlamento que significaban gastos sin señalar los recursos, con lo cual se producían los déficits, las emisiones del banco y todo lo demás. Y él fue una de las cosas que plasmó en la Constitución fue eso. Él creo que había muchas disposiciones bastante autoritarias que él propuso, por ejemplo, otra cosa, que las expropiaciones tenían que pagarse al contado. Claro. Eso quedó en la Constitución. O sea, si quieren expropiarlo, se lo tienen que pagar al contado, para que no viniera lo que pasó con la reforma agraria, que eran bonos reajustables, otros no reajustables, que en definitiva no contribuyeron a nada y no indemnizaron adecuadamente al propietario. En esas ideas, sí. Él no estaba de acuerdo con la inamovilidad de los comandantes en jefe, eso no estaba de acuerdo. Y había otras cosas también Pero él era partidario de los senadores designados, no tal vez los que conforman hoy día, pero la institución en sí le parecía que era una cosa correcta, que podía contribuir a una buena legislación por gente que representaba otros aspectos, otros ambientes que no fueran políticos y que tuvieran conocimiento, que habían tenido intervención en otras cosas en el país. Arturo, la familia Alessandri y los Alessandri en general, uno tiene la idea histórica, pero puedo estar equivocada, de que siempre tuvieron un conflicto con el mundo militar a raíz, digamos,
de lo que pasó por el año 24 entre los Alessandri y Ibáñez. De alguna manera eso se transmitió a posteriori en tu generación, en don Jorge y en general en tu familia, como cierto rechazo al mundo militar en la medida que ponen a Ibáñez como imagen del mundo militar. Bueno, siempre se habló no muy bien del general Ibáñez, pero curiosamente mi padre, bueno, a nosotros nos deportaron en el año 27, pero volvimos en el año 29, estuvimos un año afuera. Y mi padre, que era muy pragmático, dijo, mira hijo, la verdad es que si no fuera por el general Ibáñez, no habría conocido Europa, que es lo mejor que ha inventado el hombre. Por eso iba continuamente a Europa y le gustaba mucho ir. Y entiendo que, bueno, que las relaciones personales con el general Ibáñez, entiendo, fueron siempre muy correctas. Era muy amigo de don Fernando Alessandri, el senador, y a mi padre le ofreció en el segundo gobierno el Ministerio de Justicia. Y mi padre declinó, no porque fuera el general Ibáñez, sino porque no le interesaba ser ministro de nada, de nadie. Pero tenía cierta... Y entiendo que no estoy seguro si cuando mi padre regresó del exilio el año 29, 30, el presidente Ibáñez quiso nombrarlo rector de la universidad. Pero cómo iba con su padre afuera, sí, y un poco complicado aceptar una cosa así, pero creo que así fue. Y Pero así que, digamos, nosotros no teníamos, nosotros era más bien no los militares, sino que la imagen del general Ibáñez, que con el tiempo se fue terminando, así que no, para nada. Por ejemplo, don Jorge Alessandri tuvo excelentes relaciones con las Fuerzas Armadas, tuvo un solo comandante en jefe durante los 6 años, el general Izurieta. Exacto. Lo que no sucedió en nuestro gobierno. No. En Frei hubo una... Por eso yo soy partidario de la inamovilidad de los comandantes en jefe. Prescindiendo de todo, no voy a ser presidente de la República, ni mucho menos, pero creo que le da cierta... Bueno, que lo nombre presidente cada 4 años, okay, pero mientras esté ahí, a menos que cometa alguna falta muy, muy grave, yo creo que deben continuar en su puesto. ¿Y tu relación con el general Pinochet? ¿Cuándo lo conociste? ¿Tuviste algún vínculo con él? Bueno, yo lo conocí poco porque no tenía ningún vínculo. Una vez lo conocí, no me acuerdo bien cuándo fue, pero a mí me nombraron cónsul honorario de Singapur allá por el año 82 y tuve que acompañar cuando presentó credenciales el embajador de Singapur, que es un embajador itinerante, porque viven en Singapur, los embajadores vienen para acá, recorren otros países que son también países en los que representan a Singapur, y esa vez estuve con él, pero no me acuerdo haber tenido, he estado en algunas manifestaciones en su favor, en un almuerzo que le dieron hace algunos años en la Viña Cousiño, sí, y en esas oportunidades, pero no tuve mayor contacto, salvo en eso. Y lo ver de vez en cuando estaba arriba en su... A mí me preguntaron en el programa que le contaba el otro día en el Senado si era pinochetista, yo le dije que sí. ¿Y sigue siendo? Sí, sí. Definitivamente sí. No sé si será politically correct, pero sí. Me parece muy bien. Sí, hay que ser consecuente con las ideas que uno tiene y no negarlas. Dime una cosa, esto de cónsul honorario de Singapur, una cosa como rara, si tú te anduviste adelantando a la PECA... No, yo le voy a contar, si esto es lo que pasa que yo llegué a Singapur de viaje y el que era encargado de negocio que había abierto la embajada era Eduardo Rodríguez Guarachi, que fue después embajador en Argentina. Exactamente, muy mi amigo, casado con la hija de Max Bull, otro amigo. Y entonces estaba ahí y naturalmente su suegro le dijo que iba yo y terminamos muy amigos y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer nombrar cónsul honorario de Singapur en Santiago porque Singapur no tiene ninguna representación en Sudamérica y es muy importante. Y yo le dije, tú estás medio loco. No, me dijo, vas a ver, ¿cómo los habrá machacado hasta que me nombraron a mí el año 82? Y después... Cuando me eligieron senador, naturalmente no podía representar a Singapur y Antofagasta al mismo tiempo. Entonces, sugerí a través también que nombraran a mi hijo. Y cuando en Singapur le preguntaron a Eduardo Rodríguez si esto era usual de que pasara de un padre a hijo, dijo, pero lo más normal que hay. Total, que Arturo es
desde hace 14 años, y ahora ha tenido mucha intervención en la APEC, tuve que andar con el primer ministro y su señora, y con el embajador también y su señora que estuvieron aquí. Ahora, tú te has declarado pinochetista. ¿Cuáles son, a tu juicio, los elementos negativos que podríamos destacar del gobierno militar? Se han destacado varios ahora último y todo, digamos, yo creo que la represión, que es explicable pero no justificable, porque indudablemente que se cometieron muchas tropelías que no son aceptables para nadie, pero a lo mejor se explica por el odio que se había acumulado durante los últimos años en la Unidad Popular, sobre todo, y eso puede explicar la explosión que se produjo. Pero naturalmente que eso no es una cosa que hay que destacar favorablemente para nada, por el contrario. Al contrario. Ese sería el punto negro. Pero muy claro. La parte de los derechos humanos, sí. Pero por otro lado, yo creo que el esfuerzo que hizo el gobierno militar para adaptar a Chile al siglo en que vivimos, la libertad. Hoy día, por ejemplo, el canciller Walker, que habló en el desayuno de American Chamber of Commerce, destacó que la apertura de Chile se había iniciado en la década de los 70. O sea, está destacando que esta apertura que hoy día estamos aprovechando y que ha seguido, se inició en el gobierno militar. Y yo creo que la apertura económica, yo creo que Chile el año 90 era otro país, distinto del que había antes. Bueno, malo, pero completamente distinto. Ahora, en general, cuando se habla de la transformación económica de Chile bajo el gobierno militar, todos de alguna manera se suben al carro, ¿ya? Porque obviamente los efectos han sido tremendamente positivos. Incluso los gobiernos de la concertación han seguido con esa política. Pero hubo mucha oposición, tanto al interior del gobierno militar, pero también del mundo empresarial, en el cual tú también te mueves, en los comienzos de la instauración, digamos, del sistema liberal. ¿Qué pasaba ahí? El mismo Jorge no era muy liberal. No, él, por ejemplo, no le gustaba la idea de la AFP. Él estimaba que la previsión social era una labor del Estado y que el Estado debía hacerse cargo de todo, en otra forma de lo que había, porque las cajas estaban todas quebradas. Pero él no era partidario de cuando, entiendo que Miguel Kast le llevaba y le discutía y no le gustaba. No, y él era también, era partidario de vigilar a los empresarios. Dijo, sí, hay que darle libertad, pero también hay que vigilarlos un poco. Eso lo decía él. No, yo no era empresario, yo soy un simple abogado, así que no soy empresario. Pero yo creo que sí, porque en todos los gobiernos, liberales o no liberales, siempre hay un control del Estado para evitar abusos y desmanes que pueden ser económicos, así es lógico. Y aquí en Chile vimos que sucedieron muchas cosas durante el gobierno militar muy lamentables en la materia económica, que hubiera sido cierto que venían de un poco como efecto de las crisis mundiales, pero hay que tomar resguardos, porque las cosas no son siempre parejas. En este momento vamos muy bien, pero de repente puede venir una crisis y hay que estar preparados. Ya le pasó a mi amigo Ninato, con Eduardo Frei, que también tuvo problemas. Nos estamos acercando un poco al periodo en que algunos señalan como el inicio de la transición, que es el plebiscito de 1988. ¿Qué participación tuviste tú en ello, ya que formabas parte, digamos, del grupo que apoyaba al general? Yo una vez creo que fui a la televisión en un programa, un maldito programa en que denigraron a don Ricardo Lagos, que estaba, entre otras cosas, en ese sí que es un desastre, porque no se puede, no conviene, yo creo, destacar aspectos negativos en las campañas, sino que los positivos. Y el gran error, yo creo que fue, viéndolo perspectiva, claro, es que empezar a señalar lo negativo que podría ser y no lo positivo que sería. Personas, más que de las ideas. Y también todo el sistema y
la organización del Estado, de todo, decir, mire, nosotros vamos a hacer esto, este otro, pues no decir, mire, ellos hicieron esto que no sirve para nada. Eso yo creo que fue un gran error. ¿Y tú no sabías cuando te invitaron No, yo grabé nomás diciendo que, no me acuerdo ni lo que dije, que era partidario, qué sé yo, que convenía, etcétera, pero ya ni me acuerdo lo que dije. Pero después salió esa otra barbaridad que yo creo que fue un error garrafal. Y no debido, no se hace eso, no se hace. ¿Y pudiste después conversar con los organizadores No, después ya pasó y pasó nomás? Pasó nomás. Pero quedaste molesto. Sí, ¿Ah? sí, por ir junto en ese programa. Exactamente. Es decir, tuviste la mala suerte. La mala suerte que metieron, porque había muchas cosas en los programas, los pegaban, qué sé yo, le hacían. No me preguntaron eso, sino que era otra parte del programa. Y yo no sabía nada de eso tampoco. ¿Tú eras partidario de que se hiciera plebiscito? ¿Tú estabas dentro de una línea de acercamiento al cambio, de que Chile entrara más rápido al proceso democrático, o estabas más en la posición dura de que el general Pinochet se mantuviera? No, yo creo que sí, mire, desde que se estableció un cronograma yo creo que había que cumplirlo, y se cumplió. Y hoy creo que fue un ejemplo para el mundo, porque en ninguna parte un gobierno que tiene todo el poder se somete al veredicto popular, le es adverso y entrega al gobierno. Eso no pasa en ninguna parte. Obviamente en otros países o los echan por una revolución o esperan que se muera. Y aquí no pasó nada de eso, sino que yo creo que fue un ejemplo para el resto del mundo, que un gobierno fijó un cronograma y lo cumplió. Y eso yo creo que hay que destacarlo siempre. Que no lo destacan, pero hay que destacarlo, porque la recuperación de la democracia, de acuerdo, pero ¿quién la hizo posible? El gobierno militar, al someter al veredicto popular la continuación o no continuación del gobierno militar. Pero estuvo medio en peligro, dicen algunos. Supongo, porque, a mí no me consta. Porque, acuérdate, la noche del plebiscito, se atrasaron los cómputos, así hubo problemas. Dicen, pero... Bueno, no sé, ya a mí no me consta nada, sino que lo que uno lee, realmente en el Mercurio, pero se oye por ahí. Pero el hecho que se cumplió, aunque tuviera o no estuviera, se dudara o no dudara, pero se cumplió. Y eso es un hecho. Y yo creo que hay que ver los hechos. Lo que pudo pasar o no pudo pasar, eso es una teoría nomás. Pero el hecho es que se cumplió con lo que se había establecido y jurado respetar. Jurado respetar. Así. Ahora, ¿tú te consideras un hombre de derecha? Sí. ¿En qué? A pesar, puedo hacer un... Pero por favor. Anselmo Zule, que en paz descanse, mi amigo que era senador, me dice, mira, si tú eres medio radical, pues me decía, acuérdate por tu familia, ¿no? Así que me decía medio correligionario, así que una cosa es ser de derecha y otra cosa es ser pragmático y ver lo bueno y lo malo de todas partes. Dentro de la derecha, ya bajo el gobierno militar y después en la transición, se van conformando dos movimientos, dos partidos fuertes, la UDI y Renovación. Sí. ¿Con cuál te sentías en ese momento más identificado y por qué no militaste? Bueno, yo la única vez que milité en un partido político fue cuando fui candidato a diputado, porque había que ser del Partido Nacional. Porque si no, no se podía inscribir, era muy complicado, creo que había que ser de un partido, porque era así el sistema. Pero después a mí me llevaron en realidad en un cupo de la UDI en Antofagasta, porque el de Renovación Nacional era otro señor, así que me llevaron así, pero también era una cosa un poco indefinida, así que en realidad yo, las dos veces que he sido candidato a senador y a presidente de la República, ha sido un poco por indicación o por iniciativa, más dicho, de la UDI. A pesar de que con la UDI tenía menos amistad, era gente más joven, en cambio con los de Renovación soy un poquito más viejo y más amigo, así que en realidad yo en el Senado, cuando fui senador, estaba más adscrito al comité de Renovación Nacional más que al de la UDI. La UDI por lo demás tenía 3 senadoras nomás. Sí, claro. Ahora tiene más, pero en aquella época eran solamente 3. ¿Qué diferencia, más que programáticas, yo te diría de fondo,
hay entre esos dos partidos que te hicieron, en el fondo, mantenerte en el medio, como independiente. Bueno, yo creo que en el fondo los dos quieren más o menos lo mismo, lo que pasa es que son distintas organizaciones, distintas maneras de ser, porque la Renovación Nacional es una agrupación de una serie de corrientes que había antiguamente, que se han ido aglutinando en Renovación Nacional. En cambio, la UDI es monolítica. La UDI nació y de ahí se ha ido acaparando gente que se ha ido incorporando a ella, pero con una estructura mucho más, llamémosla monolítica, que Renovación Nacional, que es bastante a la antigua, como los antiguos partidos que había y que luchaban un poco entre ellos. Y Renovación Nacional es como más suelta, más no sé, suelta, diría yo. En cambio, la UDI es mucho más estricta y eso, por eso yo creo que ha tenido mucho éxito. Ese es el éxito que ha tenido, porque son trabajadores y llevan una sola línea. En Renovación Nacional vemos que hay algunas voces disidentes, ¿no?, que hemos oído, que tengo muchas ganas de decirle que no hable más. Que se quede callado un tiempo, porque es muy inteligente, pero fue un gran senador por lo demás. Yo traté de convencerlo lo que siguiera y no quiso, después debe haber sido senador de nuevo. Me interesa cuando se produce el cambio de mando y la elección presidencial de don Patricio Aylwin, que es paralela a la de senador y diputado, Claro. en ese momento, en el 90. ¿Cómo es esto que tú lo acabas de decir, te fuiste por el cupo de la UDI, de Antofagasta, pero cómo es esto de que tú vuelves a la política y te metes, digamos, en una actividad que no es tu vocación primera, digamos? Bueno, ahí había que... me lo ofrecieron y yo dije, bueno, ¿por qué no? Al Senado, importante, empezaba todo de nuevo, era muy interesante, porque empezaba todo de nuevo, era todo, no digo novedoso, porque toda la gente que ya había sido senador, los mismos, por ejemplo, en el Senado está Rafael Eizaguirre, que fue el que reorganizó eso, y era una época muy interesante en que uno, yo creo que podía aportar algo. Yo creo que esa fue mi motivación especial, y sobre todo ya había sido diputado para Antofagasta, y me pidieron que fuera para allá, y fui de nuevo, y me fue bien. ¿Quién te pidió la UDI o Renovación? Andrea Alamán. Ni me acuerdo. No me acuerdo quién fue. Debe haber sido Andrea Alamán. Pero es que Alamán no podía porque tenía sus candidatos allá. El candidato que yo derroté, pero yo no me acuerdo. Pero yo creo que entre los dos. La verdad que no me acuerdo en este momento. No visualizo cuándo fue. Hay Han una... pasado... muchos años ya. 14 años. No se le olvidan las cosas ya. Ya te da. Estás como Dorian Gray. Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre el Congreso del 90 y el Congreso del 73? Porque tú viviste los dos. No, bueno, yo estuve en la Cámara de Diputados, sí. Era un hervidero de acusaciones, de discursos, de pugilatos a veces. Bueno, que la Cámara de Diputados siempre ha sido distinta del Senado. La Cámara de Diputados es justamente así en todas partes del mundo. Casi por naturaleza. Por naturaleza, hay más discusiones, son mucho más políticos. El Senado es un poco menos. Y sobre todo que había senadores institucionales que aportaron muchísimo, los que a mí me tocaron de primera. Entonces, era otra cosa y el Senado, así que podía ser muy interesante. Y lo fue. ¿Cómo eran las relaciones con la gente del gobierno, digamos? Del otro lado. Buenas. Mira, don Gabriel Valdés hizo una gran presidencia. Y se preocupó no solamente de darle mucho protagonismo al Senado, sino también de que funcionara bien, ayudado por don Rafael Eizaguirre, que fue un genio en el que había sido ya secretario del Senado antiguo. No, y sobre todo que siguió durante el gobierno militar, la Secretaría del Senado continuó, porque ahí tenían que hacer lo mismo trabajo, porque había comisiones legislativas y se editaban leyes.
Así que él entonces también le sirvió toda su experiencia de los antiguos secretarios para echar a andar esto de nuevo en forma muy eficiente y muy buena. A pesar de que en Valparaíso era más complicado que en Santiago. Pero yo creo, como le digo, don Gabriel Valdés en los 6 años que fue senador hizo una notable labor. Y lo he destacado siempre cuando me lo han preguntado. Y también procuraba que los senadores se juntaran, almorzábamos de vez en cuando todos juntos, todos. Con lo cual se producía... temores, resentimientos de algunos senadores o diputados de otras tendencias más radicales como los socialistas. ¿Cómo era tu relación con ellos? Es que muy buena, sobre todo, mire, lo que pasa es que yo como no soy peleador mucho, sino que me gusta ser amigo de la gente y conversarle, no sé para qué, ser pesado con la gente, ¿para qué? Entonces yo me hice una buena amistad con muchos del otro lado, llamémoslo así, con don Ricardo Núñez, por ejemplo, don Anselmo Zule, que eran, hasta con él contaba el senador Calderón, que había sido muy extremista y éramos muy amigos, y conversábamos mucho, y con todos. ¿Y te ponían a ti en situaciones difíciles? No, para nada. ¿Nunca sentiste, digamos, nunca, un repudio? No, para nada, nunca. ¿En qué? Lo más curioso es que en las campañas tampoco tuve ningún problema nunca. Yo en el año 73, cuando fui candidato, incluía Chuquicamata. Estaba ya gobernado Chuquicamata por la Unidad Popular y yo llegaba en mi automóvil con mi mujer y me paseaba por la mina entera en mi auto. Lo que es al último me dijeron, mire, señor, no va a poder entrar más. ¿Por qué? Porque lo va a atropellar uno de esos camiones grandes, entonces vamos a tener un problema. Nunca tuve problemas. Y cuando fui candidato a senador, tampoco tuve problemas. Así que yo tenía muy buena relación, no sé, con la gente y nunca tuve problemas con nadie. Y durante la campaña presidencial, menos. Porque don Eduardo Frei, que es un caballero, no dijo nunca nada de mí. Eso vamos a llegar. Porque sabía, bueno, después ya estamos, ¿cuándo? Sí. Estamos en el Estamos año... en el 90. En el 90, estamos empezando el Senado. Estamos empezando el Senado. Fue muy interesante. El sistema de financiamiento de las campañas en el 90 era fácil, era distinto al que conocemos. No, había que conseguir la plata donde se pudiera. Ya. Complicado. Complicado. ¿Quiénes eran tu staff, El la año, gente, tu equipo? El año 90. El año 90. Yo creo que yo nomás, en mi familia. No teníamos más staff. No. Los partidos, creo que también. A ver, el año 90, ¿cómo era yo me acuerdo del 93, porque ahí sí. Pero el 90, yo creo que... La verdad que no me acuerdo, fíjate. No me acuerdo. ¿Cómo te pareció el gobierno de Erwin? Porque tú estabas en el Senado, tú estuviste de acuerdo con la democracia de los acuerdos, estuviste a favor de la posición que tomó Renovación, de apoyar al gobierno en avanzar. Bueno, lo que pasa, el gobierno de Erwin fue muy, muy continuador del gobierno militar en muchos aspectos. Y fue un gobierno de transición que yo creo que llevó las cosas muy bien. Bueno, yo creo que ahí los dos llevaron las cosas bien, los militares y los civiles. Porque los militares, bueno, algunos corcovos hubo, pero pocos. ¿No es cierto? Llamémoslos corcovos así. Hubo al menos dos. Dos, bueno. Pero bueno, todo pasó y el gobierno continuó con su labor y yo creo que... yo le reprocho una sola cosa a don Patricio Elwin, que por lo demás lo conozco hace mucho tiempo, fue ayudante de mi padre en la Escuela de Derecho. Contribuyó en gran medida él a dictar el Código Orgánico de Tribunales, que se le reconoció su labor, así que fue en ese sentido una persona muy distinguida en el ámbito jurídico. Pero lo que sí encontré que fue un error muy grande que hizo fue proponer que se interpretara la ley de amnistía en la forma que se interpreta hasta hoy día. O sea que mientras no aparezca la persona que se supone que fue tomada, es decir, detenida, se considera eso ser un ¿cómo se llama? Un permanente, un secuestro permanente.
Eso yo creo que no resiste el menor análisis. Yo creo que eso fue un error que ha mantenido la caja de Pandora abierta hasta hoy día. Y se lo digo honestamente, y se lo puedo decir a quien quiera que me oiga, yo creo que fue muy inconveniente para la paz de este país, porque cuando pasan estas cosas hay que terminar lo antes posible. Por algo se llama amnistía, viene de amnesia, que si se quiere es a lo mejor injusto, pero es conveniente para los países. Yo me acuerdo que a mi padre le he leído una descripción de la amnistía diciendo que indudablemente es lo mismo que la prescripción. La prescripción puede ser muy injusta, porque es posible que yo me robe algo y después de los 10 años nadie me lo puede quitar. Pero para la tranquilidad de la sociedad y del país en general conviene que pasado un cierto tiempo las cosas se terminen. No pueden seguir eternamente. Uno ha visto en Europa que han sido las cosas más espantosas y después de un tiempo ya se acabó. Y acaso nosotros seguimos con esto, lo que lo considero muy inconveniente. Muy inconveniente, por muy terrible que sea lo que sucedió. Pero con todo el informe Rettig, ¿a ti te mostró algo nuevo, algo que tú no habías vislumbrado? Bueno, no se sabía mucho porque como yo no estaba en el gobierno ni mucho menos, y después aparecieron toda una serie de cosas que uno se decía, pero no se sabía, y resultaron que había habido una serie de tropelías, llamémoslas así, muy lamentables, muy lamentables. Cuéntame, ¿cómo es que se gesta tu candidatura presidencial? Ahora sí que nos estamos acercando al año 93, las elecciones son el 94. ¿No quiere hablar más del Senado que fue tan...? Sí, si tú me quieres contar algo. No, que el Senado, yo quiero contar de que el Senado, porque siempre hablan de que los políticos aquí y allá, ese Senado al que yo pertenecí fue un Senado que trabajó mucho. Estaba Jaime Guzmán ahí, ¿no? Estaba Jaime En ese Senado. Guzmán. Bueno, un año nomás. Y estaba don Eduardo Frei también. Claro. Y un Senado que trabajó mucho, en forma muy eficiente, y que yo creo que le debemos haber aprobado el 95% de las iniciativas del gobierno. Llegaba doña Soledad Alvear, ministra de Justicia, y yo le decía, señora ministra, ¿qué le vamos a aprobar hoy día? Porque todo lo que proponía era una cosa muy sensata y se le aprobaba sin mayor problema. Así que fue un Senado cooperador con el gobierno, yo creo que en forma, pero muy responsable y muy eficiente. Así que yo quería destacarlo, porque siempre hablan que los senadores aquí y todo lo demás no sirve para nada, pero se trabajó mucho, se hicieron muchas leyes, a lo mejor nos equivocamos en algunas, como en todas. Somos humanos. Somos humanos, pero se hizo una labor bastante eficiente y todo funcionó muy bien. Así que yo quería destacarlo antes que entremos a la contingencia política del 93. Bueno, eras senador tú ahí. Yo era senador. Entonces hubo un grupo de personas. ¿Quiénes? Está Carlos Jorquiera. ¿Ya? Está, no, el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Quién más estaba? Estaba, ya no me acuerdo, era un grupito que empezaron a promover esta candidatura entre ellos y total que después se proclamaron entonces por Renovación Nacional a Manuel Feliú y por la UDI se proclamó Jovino Novoa para sujetar el asunto. Y entonces bueno, ya mi candidatura ya se decía de que había un grupo que proponía que yo fuera candidato. Lo que era una barbaridad porque era una candidatura muy riesgosa y con muchas posibilidades, por no certeza de que se iba a perder. Entonces, cuando vino la convención esta ya en el edificio, en el Diego Portales, ahí entonces la UDI maniobró, se bajó Jovino y me propuso a mí. Y ahí yo creo que un poco contra la voluntad de Andrés Alamán, que no le gustaba esta candidatura. ¿No le gustaba? Yo creo que no, porque él tenía su candidato. ¿Cuál era su candidato? Manuel Feliú. ¿Y cuáles eran las relaciones entre ustedes como precandidatos de la derecha? Buenas, porque me acuerdo que hay una foto por ahí que estamos con Jovino, con Francisco Javier Errázuriz, con Manuel Feliú, y estamos todos ahí saludándonos y dándonos la mano sin mayor problema.
Pero después vino, no había ningún problema entre nosotros, ningún conflicto, ni mucho menos. Pero salió Y ¿sí? esto salió en la convención y ahí me propusieron a mí, porque yo ya era precandidato oficial, y me eligieron a mí. Pero también te salió al paso la candidatura de Pepe Piñera. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Puedes explicar este especie de desaguisado, digamos, dos candidatos de la derecha? Prefiero no comentar. Pero no comentes cosas de personas, sino que en general del proceso. ¿Cómo? Bueno, hubo un grupo, yo sé que son de diehards, llamémoslo así, muy, digamos, muy, yo creo que pinochetistas, ex-pinochetistas, que propusieron esta candidatura porque los representaba José Piñera, que era más economista y todo lo demás, y un grupo de personas que lo apoyó. Pero yo se la gané hasta en donde fue concejal José Piñera de no sé, de La Granja, no sé dónde. No, Sí, pero, sí. por ahí, hasta yo saqué más votos que la ella. Pero no fue agradable su co-candidatura. Pero prefiero no entrar en temas ahí. Todavía es muy cercano, dices tú. Sí, pero bueno. Pero más allá, digamos, de la contingencia, es decir, de ver de que existe una candidatura de Pepe Piñera, una candidatura tuya, que hay precandidatos al interior de la derecha, lo que llama la atención históricamente es esta incapacidad de la derecha para unirse. Tú que has estado en el centro, digamos, de ello, ¿cuál es la explicación que das a este fenómeno tan especial, incluso que llega hasta hoy día? Yo creo que viene de los o'higginistas, los carrerinos, después los liberales con los conservadores, y no se les acaba nunca. Los liberales y los conservadores, después con los radicales y todo lo demás. Pero los conservadores y los liberales siempre pelearon, tuvieron que unirse en el Partido Nacional, pero boqueando, digamos, ya no daban para más. Y después surgieron de nuevo dos corrientes, pero por lo menos parece que ahora están más o menos unidos. ¿Pero cuál es el tema de fondo ahí? ¿Es el personalismo? ¿Es la fronda? ¿Son los intereses personales? No sé, intereses personales no creo. Yo creo que cada uno tiene una concepción distinta a la política. Unos creen que una debe hacerse en una forma y el otro en otra forma, siempre con las mismas ideas. Pues yo creo que por ahí va la cosa. No creo que haya personalismos. En algunos, claro que hay algunos personalismos que quieren ser candidatos o presidentes, qué sé yo. Pero en general yo creo que es la distinta manera de hacer política. Pero con las mismas ideas. Porque en el fondo van a lo mismo, Pero ¿te sientes un poco responsable tú como representante de la derecha de justamente No, para nada, yo soy un abogado que estuvo en el Senado nomás. Sí, pero fuiste candidato presidencial. También, de acuerdo, sí, ahí me apoyaron y mire, salió mal la cosa, pero yo quiero destacar algo en esa candidatura. Se elegían también diputados y senadores. Sí. Y yo me hice como, lo que yo tenía, mi propósito era de ayudar a que se mantuviera la representación que teníamos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y en eso me fue bien. Porque yo en todas las partes que hubo proclamación era con todos los candidatos a senadores y con todos los candidatos a diputados, si no, no iba. Y así se hizo, y resultó. ¿Cuál fue la razón de fondo de por qué tú aceptaste la candidatura? La tuya, interna, lo que a ti te dio, porque me imagino que era un sacrificio. Porque en primer lugar es muy halagador de que pensaran en un candidato a la presidencia. Y segundo, bueno, yo creo que podía aportar algo, pero yo suponía que iba a ser prácticamente imposible ganarla. ¿Y si tú ya sabías en el 90? No, uno siempre cree que puede hacerlo un poco mejor. Tiene una leve esperanza, porque bueno, uno vive de ilusiones, pero yo me di cuenta de que esto era muy difícil. Y sobre todo que había una organización que se precia de su eficiencia, que me da 15%. Después saca el 25%, así que no se la perdono. Claro, si está perdido, ¿para qué van a trabajar por él y apoyarlo si estaba perdido? Pero
como le digo, yo creo que el logro mayor fue conservar la representación parlamentaria, que yo creo que ahí hice un esfuerzo grande y resultó. Ahora, la presidencia era una cosa muy difícil. El gobierno de alguna vez ha sido bueno y con la continuación era lógico que querían que la Concertación lo estaba haciendo bien en ese momento y era muy difícil de cambiar a la gente porque sí, porque sí. ¿Había algún elemento programático de tu candidatura que intentara romper un poco la línea que se llevara? Sí, nosotros teníamos ideas, por ejemplo, el bono de escolaridad, no decirle, mire, usted va a ir a ese colegio, aquí le doy un bono y usted vaya al colegio que quiera, lo mismo al hospital. Había una serie de ideas innovadoras que provinieron un poco del Instituto de Libertad y Desarrollo, que me ayudaron mucho en eso, en el programa presidencial. Y eso eran algunos de los temas más importantes. No había mucho también campo para hacer cosas muy distintas. Sí. No había mucho campo, porque la cosa estaba siguiendo de lo que venía. Entonces, cambiar lo que había, bueno, muchas cosas se podían cambiar, pero no en forma dramática. No era de vida o muerte, blanco y negro, eran ciertos aspectos de ciertas cosas. Ahora, tu relación con los candidatos presidenciales del gobierno, digamos, al parecer eran mejores que dentro, digamos, de tu propia coalición. Lógico. ¿Ah? Siempre, siempre. Son las cosas extrañas de la pero política. Pero cuando yo fui candidato a senador, indudablemente que mi oponente no era doña Carmen Frey, era mi compañero de lista, porque quería sacar más votos que él. Claro. Sí, eso es lo terrible del binominal. Dicen que es mal, tiene ese inconveniente. Que en realidad el oponente no es el que está al otro lado, es el que está al lado de uno. Eso pasa, lo he visto. Porque todos quieren sacar más votos que el compañero de lista. ¿Y te tocó reconocer abiertamente el triunfo con un 50 y tantos % de los votos de Frey? Claro, en la tarde fui a saludarlo ahí al Hotel Carrero, donde estaba su cuartel general. Y después seguimos muy amigos. Sí, y tuvo muchas consideraciones conmigo don Eduardo Frey, muchas, así que le tengo mucho respeto y yo lo destaco, porque fue un gran señor, un gran caballero. ¿Y se acabó la transición? Yo creo que sí, quedan estos vestigios, pero ya la gente quiere recordarlo para atrás, yo creo que no tiene objetos, y ya miremos para adelante. Ya a cada rato de repente, porque en el gobierno militar se está, pero hace 14 años. Pues me van a sacar también el gobierno de Maceo, van a sacar el gobierno de Higgins. Con ese, ya se acabó. Ahora dicen que hay que mejorar la Constitución, que el pueblo lo pide. El pueblo le da lo mismo, el pueblo quiere que otras cosas, la Constitución le da lo mismo. Yo creo que la Constitución que hay basta. A mí no me gustan los 4 años, me gustan los 6 años. No estoy de acuerdo con este cambio, para nada. Para nada. Y yo soy partidario. Yo una vez publiqué una carta, les dije, miren, las elecciones deben hacerse cada 2 años. Es decir, parlamentarias municipales, y la del presidente de la República cuando toque. Y así se ahorra la doble elección. Pero, y en marzo. Bueno, vamos a tener Alessandri para rato para el futuro de la historia política chilena. Mi nieta Magdalena Alessandri Cruzat estaba en la FEUC, pretendiendo ser secretaria general y perdió. Recién. Bueno, pero hay altos y bajos. Sí, bueno, ahora tenemos a don Felipe Alessandri, hijo de Gustavo, que es concejal por Santiago. Por el momento creo que hasta ahí no creo que mi hijo Arturo se vaya a dedicar a la política. Y habrá que buscar, por el lado mío ya no quedan muchos primos descendientes, mi abuelo son muy pocos. Ya se ha ido. Miren, Nana Alessandri, el sacerdote que está muy enfermo hace mucho tiempo, y está Mario y yo. Claro. Y se acabaron por descendientes, curiosamente con 8 hijos, con 6 hijos hombres, y somos nosotros, quedamos 2. Bueno, Arturo, yo te agradezco esta conversación tan entretenida y esperamos seguir viéndonos más adelante.
Muchas Cuando gracias. quiera, porque ¿Ah? ha sido un agrado de recordar estas cosas, de hablar un poco, de dar algunas opiniones que a lo mejor algunas personas no están de acuerdo conmigo, pero no se trata de estar bien con todos, no, a mí me da lo mismo. Pero yo, como digo yo, ya no soy candidato a nada, así que puedo decir lo que se me ocurre. Eso. Gracias, Arturo. De nada, gracias a ustedes.